Hola, buen día. Primero que nada, muchas gracias a la Fundación Nacional de Esclerodermia de Estados Unidos y a todos los colaboradores que hacen posible este evento, así como agradecer la invitación y la presentación que me dieron. Me gustaría comenzar platicándoles un poco de cómo ha sido mi vida con esclerodermia. Yo fui diagnosticada en el 2010 cuando tenía 14 años. El primer síntoma evidente fue el síndrome de Raynaud, cuando se nos ponen las manos color azul. Yo me di cuenta de este síntoma porque jugaba voleibol y al terminar el partido tenía uno de mis dedos color morado, pero no tenía ningún dolor al tocarme. Le comenté a mis papás, al día siguiente al despertar estaba todavía más oscuro, casi negro, por lo que decidieron llevarme al médico familiar. Él me revisó, me mandó a hacer estudios de sangre y se dio cuenta que pues aparecía como si todo estuviera bien. Me sugirió ir a un cardiólogo para ver si había problemas de circulación. Llegué a un cardiólogo, me hizo un electrocardiograma, me revisó, me preguntó mis síntomas y me dijo que con el corazón todo se veía bien, que él opinaba que tenía que ir con un reumatólogo. En ese momento, pues yo no sabía ni qué era un reumatólogo, pero fuimos con uno. Yo la verdad luego hago comentarios de que los doctores pueden tener un poquito más de tacto al dar un diagnóstico, porque este doctor sin estudios ni nada, solo escuchando los síntomas, me regañó y me dijo que tenía lupus. La verdad, no quedamos conformes con este diagnóstico, ya que no había estudios. Entonces fuimos con más reumatólogos, estuvimos buscando, preguntando, hasta que llegamos a uno que me explicó todo minuciosamente, que era el Raynaud, por qué pasaba, sobre otros síntomas que yo había pasado por alto y que creo que muchas veces pasamos por alto, como son las aftas, que indican un sistema inmune débil, dolores musculares, que nosotros pensábamos que era por el crecimiento y por la edad. Llegaba a tener mucho estreñimiento y en ocasiones también dolores de estómago, me enfermaba muy seguido, la pérdida del cabello y después también se estaba endureciendo un poco mi piel. Este reumatólogo sí me dijo que podía ser lupus, pero que también existían otras enfermedades como la enfermedad del tejido mixto y la esclerodermia. Esa fue la primera vez que escuché esta palabra y una vez que llegaron los estudios se confirmó el diagnóstico, era esclerodermia. Una palabra que al principio me costaba mucho trabajo pronunciar y pues que la verdad en el momento que ya te confirman que tienes algo empiezan muchas preguntas, dudas, miedos, pero pues poco a poco lo fuimos aceptando. Algo que me costó mucho fue que llegaron muchos nos a mi vida. En ese momento yo era deportista de alto rendimiento, jugaba voleibol para la selección estatal de Jalisco, mi estado, y pues tuve que pausar ese sueño porque empezaron a salir úlceras digitales y me dolía mucho jugar. Entonces, esa parte de los nos, de tener que cambiar de planes, hizo que, viéndolo en retrospectiva, estuve en algún momento en depresión, pero yo intentaba hacerme fuerte para mi familia. También para mis amigos de esa edad, pues estábamos pubertos, todos queríamos salir de conocer, eh, jugar, pero pues ya me tenían como en una burbuja de que no me diera el sol cuando pensaba que tenía lupus, entonces me empecé a poner triste y demás, pero pues poco a poco fui recuperando el optimismo y durante el paso de los años he ido aprendiendo más sobre la esclerodermia, haciéndola parte de mí en lugar de estarla evadiendo. Y también ha sido un proceso de esperanza y propósito, por lo que me gustaría platicarles un poco más de esto, porque creo que todos tenemos un sentido con nuestra enfermedad y para mí fue darme cuenta que soy más que un diagnóstico. Sí, soy paciente con esclerodermia hace 16 años, pero también soy hija, soy hermana, soy amiga. Me gradué de la universidad como ingeniera industrial. Me gusta mucho realizar actividades para ayudar a los demás, hacer actividades altruistas. Disfruto bastante de convivir y hacer planes con mi familia y también con mis amigos, salir de fiesta, jugar juegos de mesa, ir al cine. También disfruto muchísimo de viajar, me encanta conocer lugares nuevos, ir a la playa, estar en la naturaleza y disfruto también bastante de comer rico. Voy a clases de montar para superar un miedo que desarrollé hace 10 años y para enfrentarlo. Y pues también me gustan mucho los deportes, me gusta ir a partidos, verlos y también he practicado muchos deportes a lo largo de mi vida. Como les comentaba, cuando yo tuve el diagnóstico jugaba voleibol, después que me dijeron que no era bueno para las úlceras me cambié a fútbol, después tenis, natación y actualmente juego como hobby pádel. También hace unos meses emprendí un negocio con mi hermana y soy orgullosamente cofundadora de Mi Vida con Esclerodermia. Como paciente vivimos diferentes retos y sé que muchos de ustedes me van a entender. Creo que de los primeros que tenemos es el darnos cuenta que algo anda mal con nuestro cuerpo
empezar a notar cambios, que no funciona igual, no entender qué es o por qué pasa, para luego comenzar la travesía entre varios médicos, especialistas, estudios y preguntas para que podamos tener un diagnóstico. Pero para tenerlo pueden pasar meses o incluso años. Después empiezan algunos duelos que quizás no nos damos cuenta en un principio, pero ya después poco a poco nos vamos dando cuenta. El primero es tener el diagnóstico de una enfermedad que nunca habíamos escuchado y que incluso puede ser difícil pronunciar. Empiezan muchas preguntas de ¿por qué a mí? ¿Qué lo provocó? ¿Es hereditario? ¿Qué va a pasar? ¿Lo voy a heredar yo? El duelo por nuestro yo de antes. Antes teníamos más energía, más fuerza, independencia. Empiezan cambios físicos, algunos que sobre todo yo he notado y he coincidido con otras personas, que son los faciales, que los labios se nos hacen un poco más delgados, la nariz se afila, los cachetes también se nos pegan un poquito más el hueso, y en la parte de las manos y otras partes del cuerpo perdemos movilidad. Entonces también es un duelo de perder esa parte que teníamos normalizada en nuestra vida. Y luego también son los duelos de síntomas nuevos que aparecen porque no sabemos qué va a pasar, si va a haber una medicina para esto o no. Otro punto es que siendo una enfermedad poco común nos llegamos a sentir solos porque nadie nos entiende, nos aislamos incluso de nuestros seres queridos para no preocuparlos. Y al ser también una enfermedad invisible, es una constante explicación al mundo de lo que nos pasa, de explicar que la fatiga es diferente al cansancio, que hay dolores y síntomas que no se ven, pero que sí lo sentimos. Existen también muchos miedos, el miedo a lo imprevisto, a la progresión, porque al ser una enfermedad crónica puede estar progresando todo el tiempo, se puede frenar y luego otra vez progresar. Entonces es como el miedo a esa incertidumbre de qué va a pasar, también a los efectos secundarios de las medicinas, porque nos empiezan a dar diferentes medicamentos, pero luego se resuelve una cosa y se descompone otra en nuestro cuerpo. Entonces tenemos como el miedo a esto sí me va a funcionar, pero que no me vaya a afectar otra cosa. El miedo también a poder costear los medicamentos. Al ser una enfermedad tan rara, los medicamentos que existen es para tratar de mantenernos bien, pero la mayoría son muy altos en costo, entonces nos empieza a preocupar cómo le voy a hacer, si tenemos seguro, si no tenemos seguro. También el ser aceptados en nuestro círculo social, en nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela o en el trabajo, porque empiezan a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y pues también siempre está la mentalidad de voy a llegar a ser una carga para mis familiares, voy a tener o voy a perder mi independencia. Y pues yo le llamo el toca adaptarse a una vida burbuja, porque en el tiempo de frío tenemos que cuidarnos del frío, traer guantes en todo momento, chamarra, cubrir nuestra cara para evitarlo. Incluso todo esto también lo tenemos que hacer en tiempo de calor, porque podemos llegar a algún lugar que tengan el aire muy frío y para todos estar muy tranquilos refrescándose, pero para nosotros es llegar al congelador y tener que cubrirnos en automático para evitar el rain out. Pero al mismo tiempo también nos tenemos que cuidar del calor porque en el calor nos podemos deshidratar, nos hinchamos, este, y pues también es como estar en esa burbuja de tratar de buscar el clima perfecto para sentirnos bien. Y pues también es el saber que siempre va a haber cambios de planes, que quizás algunos sueños van a modificarse desde que tenemos el diagnóstico, que algunas cosas ya no van a poder pasar como las teníamos previstas y tan solo en el día a día, porque hay días que pueden ser muy buenos y despertamos con toda la energía del mundo, hacemos mil cosas, acomodamos la casa, salimos a ver a nuestros amigos y al día siguiente, a menos nos hubiera pasado por encima y nos sentimos con nada de energía y no podemos ni pararnos. Entonces es adaptarnos a vivir un día a la vez, pero también valorar que podemos seguir estando aquí. Y aunque a veces nos sintamos abrumados, hay que aprender que siempre hay esperanza y quiero contarles por qué. Y pues bueno, hace unos años las opciones de tratamientos que teníamos eran muy limitadas y la esclerodermia era casi desconocida incluso entre los médicos. Hoy ya muchos más médicos conocen la enfermedad, hay más estudios disponibles y los diagnósticos llegan más rápido y esto ya hace que cambien nuestras vidas. También existen más medicamentos y más específicos como los biológicos, diferentes tratamientos que se están desarrollando que causan mucho menos daño orgánico. Algo que para mí es muy importante es que cada vez hay más pacientes con la enfermedad controlada, mayor esperanza de vida. Eso también es un dato que luego si buscamos en la web y nos asusta bastante es encontrarnos con que el tiempo de vida es de 2 a 7 años. Y pues ya la verdad es que conocemos casos de personas que llevan 30, 40 o 50 años
con el diagnóstico y la han llevado bastante bien. También que con el tratamiento adecuado y el seguimiento cercano, muchas personas logran mantenerse activas, funcionales y con una calidad de vida buena. También ya se han publicado algunas guías específicas sobre el bienestar psicológico de la esclerodermia. Con esto nos damos cuenta que la ciencia está reconociendo que no solo somos un diagnóstico y que nos debemos tratar de una manera multidisciplinaria, tomando en cuenta a toda la persona y no solo el físico o los síntomas, sino también la mente, muy importante, y nosotros también tener como la parte espiritual y tratar de mantenernos como relajados, viviendo el presente. Y algo bastante importante es que hay asociaciones y grupos de apoyo enfocados en la esclerodermia a lo largo de todo el mundo, como los que estamos hoy colaborando aquí para este evento. Y los ensayos clínicos están creciendo. Hay investigadores en todo el mundo trabajando específicamente en la esclerodermia. La investigación avanza y la visibilidad lo acelera. Esta esperanza no llega sola y nosotros también la construimos como pacientes. Cada vez que alguien habla de la esclerodermia, cada que un monumento se ilumina en conmemoración, en cada evento y cada grupo de apoyo, le decimos al mundo científico, aquí hay pacientes, aquí hay urgencia, aquí hay que investigar. Es por eso que nuestra labor como pacientes es hacer visible lo invisible. ¿Y cómo podemos lograr hacer visible lo invisible? Una es formando parte de fundaciones y grupos de apoyo a nivel internacional. Siendo parte de ellos, ya estamos haciendo un grupo más grande de personas que se vea que no solo somos unos cuantos, que entre todos hacemos una gran diferencia. Participando en campañas de visibilidad como la iluminación de monumentos que existen también a lo largo de todo el mundo, caminatas por la esclerodermia, divulgación en redes sociales y medios, asistiendo a encuentros virtuales y presenciales, espacios para familiares y cuidadores. También nosotros platicando como pacientes a todas las personas que nos rodean, que ellos sepan también qué es la esclerodermia, nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, para que más personas lo conozcan y así, si alguien llega a tener esos síntomas, también puedan tener un diagnóstico a tiempo y también lograr que ningún paciente con esclerodermia se sienta solo en su camino. Es por lo que ahora existen grupos de apoyos con eventos como esta jornada porque cada espacio como este importa. Más visibilización es igual a más investigación. Quiero contarles sobre los grupos de apoyo. Recuerdo que al principio, cuando pues estaba más pequeña, yo no quería conocer a nadie que tuviera esclerodermia. Llegaban a contarme de una persona en mi ciudad y que quería conocerme y yo me negaba porque me daba miedo enfrentarme quizás a ver otros síntomas diferentes a los que yo tenía, pero con el paso del tiempo fui conociendo virtualmente a más personas, más grupos, y tuve la oportunidad de ir a un congreso presencial de justamente la Fundación de Estados Unidos. Y pues el ver a tantas personas con el mismo diagnóstico, conocer pacientes, familiares, fue como un curita al corazón y un rayito de esperanza. Recuerdo mucho a una señora de aproximadamente 70 años que me contó que ya llevaba más de 40 años con la enfermedad y verla pues bien haciendo su vida, sonriendo, platicando, fue como decir, wow, de verdad hay esperanza. Y me di cuenta en ese momento de la importancia de los grupos de apoyo para poder sobrellevar esta condición. Por eso para mí los grupos de apoyo son muy importantes y cruciales, ya que nos ayudan a saber que no estamos solos, que hay personas que nos comprenden y viven lo mismo que nosotros, entienden cómo nos sentimos, lo que nos duele, lo que nos frustra, y viven lo mismo o situaciones muy similares a nosotros. También nos ayuda a recordar que no todo lo que aparece en la web nos va a pasar y que todos son casos diferentes. Incluso en la esclerodermia hay varios tipos. También es encontrar un espacio seguro. Es una red de apoyo donde encontramos no solo respuestas a nuestras dudas, sino también comprensión, compañía, tips de primera mano. ¿Quién mejor que las personas que lo viven para decirnos cómo lo han podido resolver? Aprender de las experiencias de los otros. Es un espacio donde podemos expresarnos sin miedo al juicio y encontrar también un sentido de pertenencia. Es por eso que yo les recomiendo buscar ese tipo de grupos de apoyo en su país y unirse para poder sentirse más comprendidos, apoyados. Y también es un espacio donde muchas veces a nosotros no nos gusta hablar de la enfermedad y ahí por primera vez muchas personas hablan de ella, se desahogan. Entonces los invito 100% a unirse a estos espacios. También algo para mí creo que es que el conocimiento es poder, es muy importante.
Primero es conocernos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, nuestros síntomas, detectar cualquier cambio que sintamos a tiempo, saber qué nos gusta, qué nos ayuda, qué nos perjudica, algún tipo de alimento, alguna actividad, algo que esté estresando a nuestro cuerpo. Muchas veces también queremos hacer ejercicio, pero existen ejercicios como el CrossFit que pueden, en lugar de ayudarnos con el ejercicio, generar cortisol e inflamarnos, y es perjudicial en lugar de benéfico. También saber que no solo somos cuerpo, también está importante ponerle atención a nuestra mente y darle la importancia necesaria al acompañamiento psicológico en este tipo de condiciones. También es importante reconocer que es una enfermedad multidisciplinaria. No solo va a afectar a la piel, también puede afectar corazón, pulmones, hígado, riñones. Entonces es importante tener un especialista que cuide cada uno de ellos y no dejar pasar ningún síntoma por alto. Siempre comentarlo con todos nuestros doctores. Y en las citas es importante también no quedarnos con dudas. No hay preguntas tontas y menos en este tipo de padecimientos. Es mejor resolver todas nuestras dudas, saber por qué sucede ese síntoma. Muchas veces tenemos tos y creemos que es tema de un neumólogo y resulta que era gastro. Entonces, entender nosotros por qué era una cosa y no la otra, saber qué medicina es para cada cosa. Algo que he notado que a mí me ayuda y que se lo recomiendo es anotar, tener una lista de notas de todos nuestros síntomas nuevos o lo que hemos sentido, lo que ha pasado y también lo bueno, para cuando llegamos al doctor acordarnos de todo y no quedarnos como de chin, se me olvidó contarle que me salió un afta tal día o me salió un granito y no supe por qué y ya se desapareció. Entonces también tomar fotos si vemos algo raro en nuestro cuerpo para que nos puedan explicar si se relaciona con la esclerodermia o solo fue algo casual de un momento. Y también durante la cita ir escribiendo si el doctor te dice algún comentario de, por ejemplo, para el reflujo, levantar la cama o conseguir una almohada en forma de triángulo y no olvidarla, ponerlo ahí en nuestras notas. Otra cosa que también me parece muy importante es conocer sobre nuestros medicamentos, saber la dosis, el nombre, los usos, para qué sirven, porque muchas veces llegamos con otros doctores, por ejemplo, el gastroenterólogo, o nos enfermamos de gripa y nos preguntan, ¿y qué tomas para la esclerodermia? Y si no sabemos, ellos no van a saber qué medicamentos darnos que no vayan a hacer reacción o que puedan afectar en el tratamiento. También existen algunas aplicaciones donde tú puedes ver la interacción de medicamentos, por ejemplo, justo cuando vas con otros doctores, ver si el medicamento que te están dando para la gripa no va a tener efecto con el que te están dando para la esclerodermia, y también darnos cuenta que existen medicamentos que inhiben el funcionamiento de la medicina, como la toronja, o saber si la medicina va en ayunas o va después de comer. Otra cosa también importante es siempre informarnos en páginas oficiales, en páginas de fundaciones, de hospitales, de médicos reconocidos, porque lamentablemente en la web hay muchísima información, eso es bueno, pero lamentablemente hay información muy fatalista o no actualizada y que nos puede asustar. Y por último, quisiera recordar que no solamente es importante la medicina en el tratamiento, sino incluir la parte física, mental, emocional y espiritual. Y este tipo de cosas pueden ayudarnos. Descubrir nuevos hobbies para despejar nuestra mente, convivir con personas, platicar sobre lo que sentimos, buscar apoyo psicológico y terapia física. Esto es porque, como les dije, la parte psicológica es importante, hablar sobre nuestra enfermedad, sobre nuestros duelos, para poco a poco irlo aceptando y haciéndolo parte de nuestra vida, en lugar de estarla empujando hacia afuera como si fuera algo externo, y es mejor aprender a vivir con ella, ponerle un apodo, aprender a comunicarla. Y en la parte de terapia física también nos ayuda mucho a tener más movilidad, a no perderla, a poder saber, por ejemplo, subir las escaleras, bajar las escaleras, cómo evitar caídas, que nuestras manos sigan funcionales, siempre seguir las indicaciones de los doctores, no porque nos sintamos bien decidir nosotros mismos bajar la dosis, ser constantes con nuestros medicamentos. Como les digo, buscar redes de apoyo en nuestra familia, amigos, grupos de apoyo, hacer ejercicio siempre en medida de lo posible. Quizás no podamos correr un maratón, pero sí podemos salir a caminar 20 minutos, levantar un poquito de pesas, nadar. Algo también siempre y muy importante en todas las enfermedades autoinmunes y en la esclerodermia es nuestra dieta, comer bien, tener una dieta antiinflamatoria, mantenernos muy hidratados. La rutina del sueño también es importantísima, dormir bien, porque si no dormimos bien, con mayor razón vamos a estar fatigados al día siguiente. Vivir tranquilos, tratar de reducir el estrés en medida de lo posible y tener técnicas de relajación
al final de cuentas, hasta nuestro cuerpo nos dice que el estrés es malo. A mí, por ejemplo, con el estrés se me ponen también las manos moradas, el Raynaud luego se prende, entonces me doy cuenta muy fácil de cuando estoy nerviosa o estresada. Y al final del día también nos sentimos hasta más inflamados cuando hay tanto estrés porque el cortisol también se dispara. Y siempre, siempre buscar hacer lo que te haga feliz. Si nos mantenemos felices, la vida se nos va a ir más tranquila, vivir un día a la vez y buscarle siempre un sentido a nuestra enfermedad. Me gusta mucho que dice, sonríe, eres un girasol. El sonríe lo relaciono con la parte que les digo de que cambia nuestro rostro y nuestra sonrisa se modifica. Y el girasol, que es el símbolo de la esclerodermia, me gusta bastante su significado porque los girasoles siempre se están moviendo buscando el sol y el calor, como nosotros, que evitamos el frío y buscamos el calor por el Raynaud. Y cuando no hay sol, se ven entre ellos para generarse ese calor entre ellos, que es como los grupos de apoyo, que buscamos con otros pacientes sentir el apoyo, sentir el calor y sentir ese abrazo que muchas veces necesitamos. Muchas gracias por su atención.